Bien, vimos entonces en una primera parte en qué consiste esa actividad del gobierno, qué es, ¿cierto? Y cómo se ejerce. Ahora vamos a ver qué tipos de servicios presta el Estado, qué tipos de servicios públicos, ¿cierto? Para empezar a entender esa lógica del funcionamiento de la economía. Lo primero consiste en entender lo siguiente, que cuando nosotros estamos hablando de las funciones del gobierno, pues estamos entendiendo que estas funciones de gobierno no operan solamente bajo una racionalidad política, digamos así. Uno pensaría que el gobierno toma decisiones políticas y está pensando todo el tiempo en términos políticos. El gobierno opera y sobre todo, desde una racionalidad económica. ¿Por qué? Porque uno no puede tener determinados gastos sin contar con qué ingresos tiene, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que vamos a ver. En los países como el nuestro, en los países latinoamericanos, nosotros encontramos que cuando se habla de gobierno se hace referencia generalmente al gobierno central. Y por gobierno central, pues se va a entender fundamentalmente que hay un conjunto de instituciones centrales, fundamentales, como la presidencia, los ministerios y los departamentos administrativos. No significa que los otros niveles de gobierno local y regional no jueguen un papel importante, pero entre países, pues estas son las instituciones como a nivel macro que se entenderían y tendrían como la vocería a nombre de una nación. Ahora, en estos países como el nuestro, donde hay un gobierno central, existen empresas públicas que son entidades del gobierno que desarrollan actividades productivas, al igual que lo hacen las empresas privadas. Es decir, tienen bienes que hacen a través de un proceso de producción, ¿cierto? Y que obviamente tienen una finalidad. Pero hay una diferencia. ¿Cuál? Que aunque los distintos niveles de gobierno y las empresas públicas conforman lo que conocemos como sector público. Acá las dos cosas son el sector público, no solamente esas empresas públicas, sino esos distintos niveles de gobierno, ¿cierto? Se puede pensar en que las actividades que se van a prestar a la nación o a la comunidad no solamente pueden obedecer a un interés político o a las necesidades de la población, sino que tienen que obedecer también a una racionalidad política, una forma de pensar política. Entonces el secreto está como en tener en balance las dos cosas. Satisfecha la sociedad, pero orientada también de acuerdo a unas políticas de gobierno, pero orientada también de acuerdo a unas capacidades económicas para poder ejercer los gastos. ¿Cómo entendemos esto entonces desde el punto de vista de los servicios públicos? Es simple. Las empresas públicas, entendidas ya como estos dos elementos que acabamos de mencionar, prestan servicios que son de tipo no financiero, es decir, no tienen que ver directamente con el dinero. Directamente, obviamente sí se utiliza el dinero para producir bienes, pero ¿cuál es el punto? Son empresas que se encargan es de prestar servicios públicos. Entonces, por ejemplo, garantizar la salud, brindar atención médica, garantizar la ampliación de la cobertura, garantizar que las personas tengan acceso a educación, es decir, actividades que se ven reflejadas en bienes materiales, digamos así. Hay otro tipo de servicios que el gobierno presta que sí son servicios financieros. Son servicios de carácter financiero, por lo tanto se prestan a través de entidades bancarias, por ejemplo, para las personas, empresas que son exportadoras de productos. Entonces el gobierno hace créditos a estas empresas para que puedan desarrollar su actividad económica financiando, por eso son actividades financieras, la exportación de sus productos. Por eso la imagen que tenemos acá. El gobierno tiene muy claro que su sector público tiene de base el dinero, como lo representaría, por ejemplo, tener una alcancía llena de dinero, que es lo que uno a veces hace para ahorrar, pero también el gobierno tiene en cuenta que no solamente ese dinero se utiliza para prestar dinero, producirlo, sino también para prestar cierto tipo de servicios que la población necesita. De ahí es que sea muy importante el tipo de políticas que un gobierno ejerce y que un gobierno, por ejemplo, promete en sus planes de desarrollo cuando va a ser elegido. En los planes que los gobiernos anuncian para que la gente los vote, es muy importante que la gente conozca
o que nosotros como ciudadanos conozcamos estas políticas con las cuales se va a ejercer el gobierno de una nación, porque esas políticas, entre más sociales, implica que van a ser políticas con servicios públicos no financieros mucho más amplios que le van a prestar el beneficio a una mayor parte de la población, o por lo menos servicios que son vitales. Y uno lo ve mucho, sobre todo con los temas, por ejemplo, de la salud o con los temas de la educación. Un país que le pueda garantizar a sus ciudadanos un buen sistema de salud y un buen sistema de acceso a la educación de calidad, pues es un país que se puede desarrollar no solo económicamente mejor, sino también civilmente, ciudadanamente. Entonces retomemos. Cuando se tienen en cuenta cuando uno analiza desde el punto de vista del gobierno qué recursos tiene para saber qué gastos puede asumir, hay que tener en cuenta que los gobiernos locales y regionales, junto con las empresas públicas no financieras, son el conjunto de empresas del sector público no financiero. Aquí hay que tener en cuenta eso. Porque el otro tipo de actividades públicas que sí son financieras reciben el nombre de sector público consolidado. Entonces van a ver un sector público no financiero dentro del que entran las formas de gobierno local y regional también, además de los servicios públicos que mencionamos ahorita, pero va a haber un sector público no financiero, que es el sector que recibe el nombre de sector consolidado. ¿Cómo ejerce entonces el gobierno sus funciones? Bien, esto lo hace a través de tres ramas. Las ramas del poder que ya conocemos: ejecutiva, legislativa y judicial. Básicamente, operan a nivel central, a nivel regional y a nivel local también. ¿De qué se encarga cada una? Pues la ejecutiva de ejecutar las leyes que están escritas por la rama legislativa. La rama legislativa está compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes y se encarga de eso, de legislar, de hacer la ley o de reformarla. Y hay una rama que se llama la rama judicial, que es la rama a través de la cual el Estado ejerce la administración de la justicia. De esta manera, entonces entenderíamos que el Estado, a través de su sector público, sea financiero o sea consolidado, realiza actividades de producción, de consumo y de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Hay que entender que el gobierno produce bienes y produce servicios, pero además, para producir esos bienes y servicios necesita contratar factores de producción, pero además consume factores de producción y además ahorra e invierte. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque el Estado no solamente coge los ingresos y entrega los servicios, sino que el Estado se convierte en un agente que además consume recursos, consume servicios, consume factores de producción. Entonces, dependiendo del gobierno que haya gobernando a un Estado, pues va a haber una finalidad para los recursos. Y hay estados que consumen muchos recursos pero prestan pocos servicios públicos. El objetivo es el contrario, que el Estado consuma pocos recursos y preste muchos servicios públicos, porque la finalidad del recaudo de los impuestos debe ser finalmente la nación. Todos tributamos en la nación para que el Estado, a través de ciertas políticas, de determinadas formas de institucionalidad, procure que todos los ciudadanos puedan gozar de sus beneficios de vida. ¿Por qué? Porque si en una sociedad todos no podemos gozar de condiciones que nos permitan de alguna manera desarrollar nuestro proyecto de vida, cualquiera que sea, pues entonces se va a presentar el desorden, el caos, la anarquía, el robo, la muerte, todo lo que nosotros vemos que cotidianamente las noticias nos anuncian. Y pues por ahí hay una frase que dice que nadie puede pretender vivir en un cielo cuando está rodeado de un infierno. Uno no puede pretender estar bien cuando todos los demás están mal. Más allá de cualquier doctrina religiosa, humanista o filantrópica, es necesario entender que en una sociedad donde todos los ciudadanos están juntos, no se puede pensar en que uno está bien a pesar de que los demás estén mal. Eso no funciona. La historia nos ha mostrado siempre que eso no funciona. No se trata de que a todos nos igualen tampoco las condiciones de vida. Se trata de que el Estado cree condiciones de vida para que todos los ciudadanos puedan acceder, ¿cierto?, a través de diferentes canales, a formas de vida que sean más dignas, que sean más prósperas, que generen más bienestar. Porque en últimas, eso es lo que nos ha ofrecido el proyecto de la modernidad, el proyecto de la ilustración, un proyecto de vida
donde nosotros podamos, ejerciendo nuestra libertad individual y gozando de garantías jurídicas iguales ante la ley, podamos acceder a la propiedad privada, que en últimas es la que puede determinar qué tan bien o qué tan mal la vamos a pasar. En la medida en que uno tiene acceso a los bienes, productos y servicios, pues va a tener una calidad de vida pues mucho más adecuada, mucho más saludable, mucho más plena, ¿cierto? Pero en la medida también en que uno está más lejos de esos recursos, pues entonces la vida se va a deteriorar y no se va a poder desarrollar en su totalidad. De esta manera, entonces, entendemos qué tipo de servicios presta el Estado y por qué es importante entender las políticas que están detrás del gobierno que vehiculan ese tipo de servicios que el Estado presta.